Buenos días, chicos, bienvenidos. Vamos a empezar la clase. Por favor, me confirma si me están escuchando. Pueden escribir por el chat. Listo, sí. Buenos días. Listo. Listo, les estoy compartiendo entonces la presentación de integración, que es lo que vamos a ver el día de hoy. De nuevo, recuerden que estos son introducciones a este tipo de métodos. No estamos yendo a lo más formal ni a lo más profundo de estos métodos numéricos, simplemente lo estamos utilizando como una aplicación de lo que hemos visto en programación. Y hoy vamos a aprovechar esto, pues, de nuevo para hacer integraciones y además aprender un poquito de cómo mandarle funciones a funciones. Eso se llama punteros a funciones. Y para eso requerimos, pues, una sintaxis que puede ser muy complicada o en los últimos estándares de C++ puede ser muy sencilla. Bien, entonces arranquemos. La idea es que, de nuevo, como pasó en derivación numérica, nos vamos a devolver a la parte más sencilla y a la formulación más sencilla de la integración numérica. Y es, pues, esto de sumar por bloques. Ustedes recuerdan que cuando uno le enseñaban integración de la forma más básica, le hablaban de la suma de Riemann. Entonces uno lo que hacía era partir la función en pequeños bloques que localmente tenían un ancho muy pequeño, y ese ancho muy pequeño permitía que uno hiciera una aproximación de la función como si fuera casi un rectangulito en esa zona, y uno lo que hacía era sumar las áreas de esos rectangulitos, y al final, cuando el ancho tendía a cero, pues teníamos infinitos rectangulitos y eso se convertía en una integral. Esa sumatoria se convertía en una integral y eso nos daba, pues, la integral de la función. Llamarlo el área no le gusta mucho a los matemáticos, sobre todo cuando uno le dice que el área puede ser negativa, por ejemplo, la integral no sé, del seno entre pi y 2pi, pero bueno, no importa, digamos, es el mismo concepto, simplemente con signo y ya. Entonces nos tenemos que volver allá, y la forma más sencilla posible, pues entonces es esa, es partir nuestras funciones en intervalos pequeños. Esos intervalos no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, pueden ser de tamaños diferentes, y lo que hacemos es sumar las áreas de esos rectángulos. Entonces, en primera aproximación, realmente aquí ya esto es una refinación de lo que se está mostrando en la regla del trapecio, pero en la primera aproximación lo que uno puede pensar es que lo que tenemos son rectángulos que tienen esta altura, o sea, yo me estoy basando en la parte de la izquierda, ¿sí? Luego así, luego así, luego así, y pues ustedes pueden ver que algunas veces uno subestima la función, otras veces la sobreestima, y uno espera, pues, que dependiendo del tipo de función que esté utilizando, pues esto en promedio le va a dar apropiadamente la integral que uno está buscando. Esa será la forma más sencilla posible. O sea, la forma más sencilla posible simplemente es coger y escribir sumatoria de la función evaluada en un x, digamos, a la izquierda, porque yo estoy cogiendo como referencia el de la izquierda, multiplicado, esta es la altura, multiplicado por el ancho, ¿cierto? Que sería, pues sería algo así como x, digamos que esto es xy, sería xy más 1 menos xy. Esa sería la forma más sencilla de hacer esa primera integral, una aproximación de la integral. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Listo. Ya saben, por favor, que pueden decirla oralmente o pueden escribirla en el chat, y les pido el favor que me avisen sí, si alguien escribió en el chat y yo no me he dado cuenta, por favor, no la he respondido rápidamente. Entonces, para que no la ignoremos. Entonces, esta es la primera forma, que sería simplemente hacer los rectángulos, y pues ahí uno se puede poner a pensar, pero yo, ¿por qué me paro en la izquierda? O sea, acá tomo como representativo la izquierda y no tomo la derecha. Pues sí, también se puede tomar la derecha, pero pues ¿por qué tomo la derecha? ¿Por qué no tomo la mitad? Bueno, ahí nos podemos empezar a complicar, a pensar, y entonces uno puede empezar a decir, no, es que depende del comportamiento de la función, depende cómo sea, y eso es precisamente lo que viene ahora. Lo que viene ahora es tener en cuenta un poquito el comportamiento de la función. Y entonces, en lugar de aproximarla por una línea recta, lo que vamos a hacer es por una línea horizontal, lo que vamos a hacer es aproximarla por una línea recta que represente mejor, tal vez,
el comportamiento de nuestra función localmente. O sea que básicamente en este método del trapecio lo que uno está haciendo pues es crear trapecios precisamente por la forma, no rectángulos sino trapecios, y lo que necesitamos es calcular esta ecuación de la recta que une a mis dos puntos, por donde pasa mi función aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Eso es realmente lo que uno hace en este método del trapecio. Es simplemente un refinamiento. Si lo pueden ver es como si fuera una interpolación, estamos localmente interpolando nuestra función entre esos dos puntos. Entonces, ¿cuál sería el área de ese trapecio? De un trapecio característico, digamos, XY, tenemos acá, vamos a hacerlo un poco más grande. Tenemos aquí a XY, tenemos aquí a XY más 1, la siguiente, a la derecha. Entonces la pregunta es cuánto vale el área de este rectángulo. Ustedes lo pueden ver, de este trapecio, perdón. Sería el área de este más el área de este, ¿cierto? Y entonces podríamos decir que el área total, ustedes la pueden escribir, la pueden deducir fácilmente, la tenemos de arriba el área del triángulo, abajo el rectángulo. Finalmente el área total nos va a dar aproximadamente lo que tenemos aquí abajo. Entonces recuerden que lo que estamos haciendo acá es hacer una interpolación para calcular básicamente como si entre estos dos puntos hubiera una línea recta, que obviamente no es perfecto, pero más o menos en promedio podríamos pensar que es una muy buena primera aproximación de primer orden, porque estamos expandiendo en un polinomio de orden 1. ¿Está bien? Entonces es una interpolación de primer orden y algunas veces subestimará, otras sobreestimará, pero esperamos es que entre más chiquitos sean esos intervalos, pues mejor sea la aproximación. También que los intervalos no los podemos hacer arbitrariamente pequeños por dos razones. La primera es puede ser porque los datos están tomados, o sea, son generados por un sensor o lo que sea, están tomados en estos puntos, entonces no tiene sentido tratar de reducir si este punto no existe. La segunda es que podemos hacer, si es numéricamente y me dieron una función y la quiero integrar, pues yo sí puedo ir haciendo cada vez más pequeños los datos, pero recordemos que cuando los datos empiezan, los intervalos empiezan a ser demasiado pequeños, empieza a ser ese error de truncamiento que es inevitable y que va a empezar a dominar nuestros cálculos. Entonces tampoco podemos ir al delta x igual 0. Siempre vamos a tener un delta x mayor que 0 y no solamente mayor que 0, un delta x relativamente grande comparado con lo que uno matemáticamente espera. Entonces la regla de trapecio pues es esta, dice la integral entre estos dos puntos la voy a aproximar como la suma pues de estas dos áreas y entonces la vamos a pensar como escrita de esta manera. Entonces ya con eso tenemos el área que está bajo esta curva y lo que ahora tendríamos que hacer es pues hacer la integral pero no solamente entre estos dos puntos sino pues en todo mi intervalo. En todo mi intervalo que empieza en a igual a x sub 0 y termina en un b, ¿sí? Dependiendo del número de divisiones que hayamos hecho pues el último índice va a ir cambiando. Miren que estamos contando desde 0. Esa es una costumbre y una práctica que debemos seguir utilizando porque cuando tengamos arreglos es algo que vamos a ver más adelante, los arreglos sus índices empiezan desde 0. Entonces tenemos esta formulación local de la regla del trapecio y entonces al final lo que hacemos es pues sumar las áreas de todos esos intervalos y entonces nos queda lo que ven ustedes ahí. La integral obtenida por el método del trapecio es igual pues a un medio, esa sumatoria es de igual 0 hasta n-1. Ahí es muy importante que ustedes aprendan pues ya yo me imagino, no sé, una pregunta, ¿ustedes vieron sucesiones y series en algún momento? ¿O van a verla? Señor, ¿qué? Integral se ve, profe. ¿Y ya vieron integral? Sí. ¿Ya saben integral supuestamente? Sí. Eso parece. Listo. Eso es bueno. Entonces, digamos que igual, si no hubieran visto integral, no importa porque aquí no estamos haciendo integrales analíticas realmente, estamos haciendo integrales numéricas, entonces como que no importa. Pero el hecho de que hayan visto sucesiones y series, pues ya me tranquiliza porque ustedes entonces ya pueden ver que aquí en la presentación que estamos viendo, esos índices tienen que ser muy compatibles con los índices internos de los términos, ¿no? Entonces uno no podría poner, por ejemplo, la sumatoria es de igual 0 hasta n, porque adentro en algún momento tendríamos el índice x sub n más 1, o sea, nos habríamos salido de los índices permitidos, ¿no? Entonces, por este tipo de cosas es que hay que tener cuidado en los índices y cuando uno sobrescribe pues estas cosas, pero como ustedes ya vieron sucesiones, ya son cuidadosos con eso. A ver, entonces cuando tenemos la regla del trapecio, lo interesante es que al calcular el error de la regla del trapecio es de orden h al cuadrado, o sea, h vamos a llamar a esta subdivisión. Entonces, si ustedes dividen entre 2
esa subdivisión, el orden decrece 4 veces. Entonces es una aproximación bastante buena, ¿sí? En la regla de trapecio, pero no es la mejor, porque hay integrales de funciones que son muy complicadas y este orden h al cuadrado no necesariamente es muy apropiado. Cuando ustedes tienen espaciamiento uniforme, como el que, no es el que se muestra, si ven que el espaciamiento aquí es no uniforme, cuando el espaciamiento es uniforme, pues uno tiene entonces que podemos escribir los x, a ver, que el delta x es constante, eso es lo primero. Entonces tenemos que delta de x es constante y se podría escribir como b menos a sobre el número de intervalos. Este es el mismo h que estamos hablando a veces. Y eso quiere decir entonces que una coordenada y décima va a ser el inicio más i veces la resolución, ¿sí? Delta x o h, donde la resolución pues se calcula así, el b menos a, el tamaño del intervalo sobre el número de intervalos. Y entonces en ese caso se nos simplifica un poquito pues porque todo esto es delta x o h, ¿cierto? Y al hacer la sumatoria pues nos va a quedar la fórmula de trapecio de esta manera. H veces, aquí estamos sumando el punto inicial y el punto final, o sea, tenemos n más 1 términos, porque miren que el primer índice empieza en 0 y el segundo termina en n. Eso quiere decir que tenemos n términos más el índice 0, o sea, n más 1 términos, y la sumatoria de la función, pues evaluada en cada uno de los puntos interiores. Así se simplifica cuando el espaciamiento es uniforme. Y ya, entonces vamos a hacer, inmediatamente vamos a practicar esto. Vamos a implementar la función del trapecio a través de una función que vamos a implementar, donde le vamos a mandar, pues, antes de seguir, quiero que pensemos qué le deberíamos mandar a una función que haga el trapecio. Entonces, ¿qué se necesita, por ejemplo, para poder hacer esta integral? Vamos a suponer espaciamiento uniforme. Entonces, como ustedes pueden ver, se necesita primero que todo conocer a A y a B, ¿cierto? Entonces tenemos que mandarle los límites, desde dónde a dónde queremos integrar. También deberíamos mandarle o cuánto es la resolución que yo quiero o cuántos intervalos quiero. Lo normal es decirle cuántos intervalos quiere uno. Y él internamente calcula entonces cuánto sería el h, ¿sí? Utilizando esta expresión. Entonces tendríamos que mandarle un double que es a, otro double que es b, otro double que es el número de intervalos, y por último tendríamos que mandarle la función que queremos integrar. Eso es lo que vamos a aprender también hoy. Por ahora vamos a dejar que la función no la vamos a mandar como argumento, vamos a hacer el mismo truco de la diferenciación numérica que hicimos la vez pasada. Y entonces por favor todos vayan a Fluids y entran por favor con su cuenta oficial enlazada a GitHub y vamos a empezar a hacer esto. ¿Sí? Es que yo lo estaba haciendo, pero tengo como un problema con un foro, o sea, no sé si le vas a pedir a alguien que lo hiciera o pego el código que tengo. Pues podríamos empezar desde cero como para que se empiece a construir que alguien lo haga y luego Ah, cuando bueno, tengamos una versión funcional lo comparamos. ¿Te parece? listo. Sí, Para que lo igual hagamos. debo mirar. Listo, muy bien, David. Entonces, por favor, entren a Fluids, no entren anónimos. Digamos que aquí no estamos buscando que guarden su identidad ni nada de eso. Hay muy pocas personas dentro de Fluids en este momento. No le tengan miedo a esto, no es que no me meto a Fluids porque no quiero que me boletee y me ponga a trabajar, porque es que hacer esto es lo que les va a permitir aprender a programar, practicar. Si no lo hacen, es lo mismo que tratar de aprender a nadar en la casa, ¿sí? O sea, uno de pronto aprende cosas básicas, pero necesita practicar. Entonces voy a escribir pues lo de siempre, la plantilla. Profe, en su pantalla no se ve el fluid. Pero ustedes entran a Fluids y la ven. Sí. Y el archivo está dentro de la carpeta 2020-0403 Numerical Calculus 2. Y ahí adentro hay uno que se llama Intex01. Vale, vale. ¿Vale? Entonces la idea es esa. Digamos que si me pongo a compartirles... Ah, bueno, pero sería útil. No, pero lo voy a hacer para que quede grabado en el video. Si lo voy a hacer es por eso. Pero la idea es que ustedes tengan el Fluids abierto en su navegador y le pueden aumentar la pantalla, la fuente y todo eso, pues para su comodidad. Pero sí, voy a seguir la recomendación para que quede grabado acá o si no queda grabado solo la presentación.
Listo, ya deben estar viendo toda mi pantalla, entonces aquí les aparece Fluids. Entonces, como les dije, bueno, vamos a crear una función, double f, que es la que vamos a integrar, que recibe un double x, o sea, una función f de x. La función que vamos a integrar, vamos a decir otra vez que sea la función seno. Para eso entonces obviamente necesitamos include cmath. La integral de la función seno es menos coseno, ya sabemos eso, entonces podemos comparar con lo que sabemos teóricamente. Siempre que uno implementa un método nuevo debe probarlo con cosas que conoce, para saber si le está dando bien. Si no le da bien en la cosa que conoce, pues mucho menos le va a dar en lo desconocido. Esa es la calibración. Y aquí vamos a crear otra función que se llame integ trapezoide. Y ya dijimos que entonces esa función va a recibir un A, va a recibir un B. Todo esto se ha pasado por copia porque finalmente pues son cosas muy sencillas, son números, entonces que los copie pues no pasa nada, no va a incurrir en penalidades de tiempo. Vamos a pasarle el número de intervalos que queremos y vamos ¿a qué? Vamos a dejarlo ahí. Entonces esta es nuestra función de integración de trapezoide. Y ahora pues sí, le voy a pedir a alguien que por favor lo implemente, así comparamos también con lo de David, que implemente aquí cómo haría la integración utilizando pues esto que acabamos de ver. ¿Alguien que no haya participado quiere hacerlo? Antes, que no haya participado antes quiere hacerlo o lo escojo al azar. Bueno, entonces aquí vamos a escoger en los participantes y vamos a obligar a que se loguee. Ever David, ¿está por ahí? Alcalá. Sí, profe. ¿Y ya está logueado en Fluids? Voy. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre de usuario? Alcalá. Alcalá, listo. Entonces te voy a dar permisos de edición para que por favor implementes esa función. No tienes que hacer absolutamente nada más, sino solo implementar la función integ trapezoid siguiendo la fórmula que teníamos ahí. Y los demás pues también háganlo localmente en sus máquinas para que después puedan comparar. Ok. ¿Ok? Entonces dale, adelante, ya tienes permiso de edición. Perdón, ¿cuál era la fórmula? Ahí está en la presentación. Y recuerda que ustedes pueden acceder a la presentación entrando pues a la página presentaciones del curso. ¿Sí sabes cómo? Ok. Sí, en Ilúvatar, ¿no? Sí, exacto. Ahí está el enlace de todas las presentaciones y esta creo que es la 9, me parece. Ok. 11, integración se llama. Por Google Meet compartí el link. También. Muy bien. Entonces me voy a devolver presentaciones. Copy presentations, copy link. Profe, ya lo compartí. Ah, Ya bueno, lo he listo. escrito. Listo, muchas gracias. Entonces ahí te copiaron el link para que entres y tengas la presentación. Entonces, 5 minutos para implementar eso. Por favor, todos háganle. Ok, gracias. Y ya pongo el sonido otra vez. Voy a quitar mi sonido. Y ya nos vemos entonces para ver cómo lo están haciendo.
Para la persona que lo está haciendo, no tienes que declarar, pues puedes poner en lugar de in trapezoid, poner de una vez return. Perdón, ¿cómo así? Poner return en lugar de in trapezoid, pues para no poner esa variable. H. ¿Y la parte de la sumatoria la hacemos con un for o cómo la están haciendo? Sí, hazla con un for. Y el H es un double, no un entero. Y la condición de cambio yo le estoy poniendo el delta X, ¿no? No, la condición del cambio del I es Dentro del for. pues en las sumatorias siempre va con los números naturales, ¿no? O sea, sería I más más. No, no, Pues sí, no. la sumatoria sería I más hasta llegar a N. Ah, y luego tú haces algo como dentro del for pones como f de y delta X, ¿no?
A más I delta X, supongo, ¿sí? Sí, Ah, algo ok. similar. Bueno, es... Ok, ok. Listo, ya volví. Entonces, para ahí Alcalá. ¿Alcalá era el apellido? Ya no me acuerdo. Sí, profe. Sí, listo. Entonces, mira, estabas escribiendo el H y escribiste Intec trapezoid, pero entonces pilas porque estás colocándole el mismo nombre de la función a una variable y eso te genera un error, ¿no? Una función no se puede llamar igual que una variable o Ok, inversamente. Vas a tener una ok. colisión. Entonces, a ver, estabas aquí calculando H, listo. Entonces tendrías, ya no tienes que editar, no te preocupes. B menos A, eso está bien, sobre el número de cosas que me mandaron. Y recordemos el principio del mínimo privilegio. Como H no va a cambiar, entonces lo ponemos como una variable constante para no ir a cometer el error de pronto de que cambia por alguna razón. Miremos la presentación y miren que aquí lo que tenemos, pues tenemos que implementar esto, nos estamos asumiendo espaciamiento uniforme. Entonces dice, la integral es esta sumatoria más esto y al final todo multiplicado por h. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Tenemos que obviamente declarar una variable en donde vamos a hacer la sumatoria, que empezaría en 0. Siempre que tenemos una sumatoria, pues tenemos que empezar la variable que va a sumar en 0. En este caso, podríamos incluso no inicializarla en 0, sino inicializarla en estos dos valores que nos dan acá, en un medio de f de x sub 0 más f de x sub n. Entonces podríamos llamarlo más bien 0.5 por... Reemplazar un medio por 0.5 no es tan exacto en el computador, pero pues estamos aquí hablando de diferencias muy pequeñas, bajo, digamos, límites razonables de computación, ¿sí? Entonces sería un medio de f de x sub 0 más f de x sub n. O sea, de f evaluado en a, que eso es x sub 0, más f evaluado en b, ¿sí? Entonces estamos inicializando ya nuestra ¿qué? Nuestra integral, ya la estamos inicializando, dándole este valor de aquí. Ya le hicimos eso. Sí les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Sí, listo. Bueno, entonces ahora lo que decían por ahí ahorita, ahora tenemos que hacer un for porque una suma o una multiplicativa son for, son repeticiones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es double, disque double. Vamos a hacer un loop, en este caso voy a utilizar un for, va a declarar una variable local al loop, la voy a llamar i, mientras i sea menor. Entonces pilas, aquí dice que i empieza en 1 y termina en n-1, porque ya aquí incluimos el término 0 y aquí ya incluimos el término n décimo. Realmente aquí no me suena, pero bueno. Entonces, desde igual 1, mientras i sea menor o igual que n-1, con eso estamos colocando específicamente los límites y le decimos más y oye más, aquí da igual. Abrimos y cerramos nuestro loop y entonces lo que hay que sumar simplemente es f de x sub i, no hay que hacer nada más, entonces simplemente escribiríamos result más igual, o sea, al resultado le vamos sumando f evaluado en x sub i, pero pues x sub i no lo conocemos, entonces podemos declararlo aquí localmente, double x sub i igual, y por definición x sub i sería el mínimo más i veces por h, que es la resolución, ¿cierto? Esa es la... Profe, ¿no es más fácil poner todo ese X sub I dentro del F? O sea, F de A más X por I. Pues más fácil no es, si nos ahorra, no, si nos ahorra como esta línea, pero yo estoy pensando en que más adelante vamos a poder hacer cambios sobre esta definición de x sub i, entonces es mejor dejarla explícita en un solo lado porque esa puede cambiar. Pero es porque yo Ok. sé para dónde vamos. Pero así, si uno, así mirándolo, sí, también se puede meter ese x sub i porque no lo vamos a usar más, esa es la clave, no lo vamos a usar en otros sitios. Entonces sí, lo podemos meter aquí directamente, eso es verdad. Bueno, entonces tenemos que simplemente sumamos esto y al final lo que haríamos, como ya tenemos, a ver, ¿qué tenemos ya? Ya tenemos esta primera parte, porque eso
se hizo en la inicialización, ya tenemos este loop y faltaría multiplicar todo el resultado por h, y eso es lo que vamos a retornar. Entonces aquí ya podemos hacer return h por result, ¿sí o no? Y aquí lo que hemos hecho es traducir literalmente, prácticamente, la fórmula que nos dieron ahí del trapecio. Mírenla bien, díganme si tienen alguna pregunta, por favor. No, señor. Yo no les estoy diciendo que tienen que programar así como yo lo hago, pero es simplemente que entendamos la lógica del programa, ¿ok? Que entendamos esa lógica. Entonces miren que yo básicamente estoy Sí, traduciendo. profe, disculpe, una pregunta. Ahí donde está definido B y A. Están en los argumentos, mira. Cuando tú llamaste a la función, tú estás declarando sus argumentos localmente. ¿Y dónde les asigna un valor? Depende de cuando llamemos a la función. Todavía no la hemos llamado. Entonces, cuando vengamos por aquí a la función main, por ejemplo, y digamos intec trapezoid entre 1 y 2, 20 límites, entonces él lo que va a hacer es que A va a valer 1, B va a valer 2 y N va a valer 20. Ah, ok, sí. Entonces es cuando tú la llamas. Aquí localmente todavía no sabes, pero es que estás declarando una función que puede ser utilizada con cualquier argumento. Esa es la idea de las funciones. Tú le cambias los argumentos dependiendo de cómo la llamas. Entonces, ¿alguna otra pregunta ahí? No sé yo. ¿Nadie? ¿Listo? Listo, tampoco hay acá. Entonces supongamos que esto está bien y pues vamos Profe, a hacer... qué pena, ¿Sí? qué pena. Otra vez me pasa lo de que si escribo, se reescribió lo que tengo. ¿Cuál era el comando? Qué pena. A mí me pasa eso cuando presiono la tecla Insert. Entonces tengo que volver a tocarla y ya no me vuelve a hacer eso. Eso es si me pasa en todo. O sea, si escribo en Emacs, si escribo en Word, si escribo en lo que sea, me pasa eso, eso es con Insert. Si me Ya, pasa ya, solamente... Sí, ya se arregló. sí, señor, qué pena. Listo. Entonces, eso es a veces cuando uno va como a imprimir pantalla o como a borrar y presiona esa tecla accidentalmente. Bueno, listo. Entonces ya está supuestamente la función de integración trapezoide y ahora lo que vamos a hacer es llamarla para verificar si nos está dando bien. Entonces, ¿qué les parece, digamos, como estamos utilizando la función seno, la integral entre 0 y pi de la función seno, ¿cuánto es? 2. 0 y pi, 1, Entre 2. 0 y pi me la hago. Sería menos coseno, menos 1. Sí, da 2. Entonces, pues, eso es una buena cosa, ¿no? Es una buena cosa porque podemos comparar. Entonces, ¿qué les parece si yo hago esto? Voy a imprimir directamente cuando nos está dando la integral, integ trapezoid, y vamos a hacer burros y vamos a poner todo así directamente, entre 0 y m pi, y lo vamos a hacer con 5 pasos nomás. ¿Ustedes creen que eso va a dar bien? Sí. No, yo lo hice con 6 y no, da muy feo. Da horrible. Entonces vamos a mirar esto cómo es. ¿Cuánto nos da? Entonces vamos a guardar. Voy a ir a la consola. Recuerden que aquí en Fluids, arriba, debajo de Iluvatar 1 hay una cosa que dice FTTY. Esa es la consola de mi computador que ustedes pueden también ver ahí. Entonces simplemente la tocan. Yo voy a ir a mi consola. De todas maneras también la van a ver aquí en la pantalla compartida. Voy a entrar a la carpeta del día de hoy. Y vamos a compilar. Recuerden que yo le pongo el -9 porque estoy en un Mac, pero ustedes no le tienen que poner el -9 en la virtual. Intec, no sé qué. Vamos a ver si compila primero que todo. Compiló. Y si yo lo ejecuto, me da 1.9337.7. Recordemos que es Súper bien, bueno. ¿no? Señor, No, Bien. pues no está tan mal, digamos. El error está en la primera cifra decimal. Eso es verdad. Pero de todas maneras hay que tener cuidado porque pues depende de lo que uno esté buscando. Y si uno está haciendo una tesis y va y dice que esto es igual a 2, lo van a regañar, ¿cierto? Mm. Entonces, esperen que yo quería hacer otra cosa que era, se me pasó.
Entonces aumentemos, bueno, le voy a decir a cout que se escriba con notación científica. Entonces std cout punto precision 15 std cout punto set flag std ios scientific. Listo. Voy a compilar de nuevo. Voy a correr. Y pues ahora me sale pues en notación científica y puedo ver la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen si yo, por ejemplo, pongo esto, multiplico, le voy a decir, voy a hacer 50 intervalos? O sea, el h se está dividiendo entre 10, ¿cierto? O sea que el error debería ser 100 veces menor, si es verdad que toda esta cosa es proporcional a h al cuadrado. Vamos a ver si es proporcional a h al cuadrado localmente o globalmente, porque si es localmente, globalmente quiere decir que el error global nos va a dar proporcional a h, o sea, solo disminuye en 10. Vamos a ver. Permítanme un momento, que creo que me están llamando una cosa que es urgente. ¿Ustedes saben por qué es que el profe en la función integral puso const double h? Porque la h es constante. Es la altura de todos los... No, O sea, ese pero es el... sí, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué O ibas a sea, decir? ¿cuándo es que servía el const? Es para hacer que la variable no cambie. O sea, const viene de constante. O sea, para que esa variable sea constante y no cambie. O sea, es más bien como por si acaso la cago y dentro de la función la cambio, ¿o qué? Sí, eso. Ah, ok. Pues el profesor dijo que ahorita no se notaba tanto, pero que después como que en otros casos sí. O sea, aquí no veo dónde pueda cambiar la h, pero pues es como una buena práctica, dijo el Ok, profesor. ok. Pero sí, porque la h no quieres que cambie, porque es Vale, el delta x. dale. Listo, gracias. Y M raya al piso, ¿qué es lo que hace? Es Ah, para eso es escribir ping. pi. Sí, pero el M raya al piso. ¿Llama a pi o cómo es la Es vuelta? Sí, esa es la forma de llama pi, escribir sí. pi en C++. Y M raya al piso phi me traería, pues, phi o solo funciona con algunas constantes, alguien lo ha probado. No sé, tal vez para hoy yo Pues qué también pena, ya sirve. volví. Entonces, teníamos aquí, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Me perdí, me desconecté. Teníamos que imprimiera, listo. Y ahora yo lo que hice fue pasarlo a 50 intervalos. Por favor, alguien que dejó seleccionado el código lo deselecciona para poderlo ver más fácil. Voy a compilar de nuevo. Voy a correr. Y pues miren, por favor, fíjense que aquí acabamos de observar que el error disminuyó. Y miren que ahora esto es 1.99934.
y antes eran 1.93. O sea, ustedes pueden ver claramente que yo aumenté por 10 veces el n, o sea, disminuí 10 veces el h, y el error disminuyó 100 veces. Entonces es algo muy bueno. Y pues si yo entonces ahora le pongo 500 intervalos, el n igual a 500, entonces ahora comparado con el primer caso vamos a tener un error que va a ser 100 al cuadrado más pequeño, o sea 10.000 veces más pequeño. Voy a compilar otra vez, voy a correr y aquí ustedes lo pueden ver. Entonces podríamos hacer una gráfica de cómo depende el error con el n, ¿cierto? Y lo voy a hacer rápidamente simplemente para que ustedes vean que es verdad lo que estamos diciendo y que esto es una forma de calcular las cosas, los errores, digamos, numéricamente, cuando no tenemos una aproximación. Entonces voy a hacer un for int, y uy chicos, quiten por favor esa selección que están haciendo, o sea, seleccionen, copien y deseleccionen porque dejan muy raros los colores de fluids. Int n igual 0, no mentiras, ¿cómo le voy a poner 0? Digamos de 10 en 10. Mientras n sea menor o igual, y vamos a ponerle que máximo 10.000 pasos. Bueno, 1.000.000. 1.000.000 n por igual a 10, vamos a ir de 10 en 10. Y vamos a imprimir cuánto nos da esto en función de n. Entonces sería útil imprimirlo no en función de n, o sea, yo no sé si ustedes quieren en función de n o en función de h, ¿en qué prefieren? N. NN. En H, ¿Ah? en H no, pero a ver cómo varía con. ¿Ninguna? Hagamos la función de n así como está. Entonces en función de n, entonces vamos a imprimir aquí n, vamos a imprimir aquí un tab, y vamos a imprimir aquí lo que nos da, y voy a ser un poquito más ordenado en este código. Voy a definir const double xmin igual a 0.0, const double xmax igual a, ¿qué fue lo que dijimos? mpi. Alguien dejó seleccionado, por favor, deseleccione. Y entonces vamos a dejar completamente parametrizado esto con xmin, xmax, y con esto está un poquito más ordenado nuestro código y más claro lo que estamos haciendo. Y aquí podemos incluso arrancar desde n igual 1 para ver cómo nos va con n igual 1. Entonces listo, vamos a ver este código que me cargue, voy a compilar. Bueno, yo creo que se demora un poquito más en llegar, voy a volver a compilar. Voy a correr y ahí está, miren, en función de n, cómo el error va disminuyendo. Y yo voy a redireccionar esto rápidamente a datos.txt, voy a abrir GnuPlot y voy a dibujar esto using líneas y puntos, line white 2, using, no mentiras, with líneas y puntos, line white 2, y ahí está la figura, y no se ve nada, ¿no? Y no se ve nada porque esto es de un crecimiento que es como una ley de potencias. Entonces aquí arranca en algo muy chiquito, n igual a 1, y luego se va muy rápido. Entonces digamos que aquí es útil ponerle logaritmo. Entonces es log xy. Y espérense porque aquí me está dando que con n igual a 1 el error es, el valor de la integral es 0, obviamente. Entonces vamos a quitar más bien, voy a quitar eso de mi código, vamos a ponerle desde 10, porque esa integral no debería darnos eso. Desde 0, desde 10, voy a volver a compilar. Voy a volver a correr. Vamos a mirar qué está dando. Sí, desde 10, listo. Voy a volver a correr, voy a volver a dibujar. Voy a poner el logaritmo. ¿Esto porque está dando así de feo?
Bueno, sí. O sea, esto es lo que nos está dando, es que nuestro valor cada vez está más cercano al número 2, ¿cierto? Entonces, digamos que esto no nos está ayudando mucho. Voy a ponerle el logaritmo en el eje X. Y pues esto está diciendo, mire, el valor arranca aquí cerca al 2 y cada vez se va acercando más a 2. Entonces, ¿ustedes cómo harían para ver cómo se comporta el error? O sea, ¿yo estoy graficando aquí el error realmente o qué estoy graficando? Está graficando es la función, profe, o sea, el valor, no el error, sino En lo su que le opinión, da ¿qué la es lo integral. que estoy graficando yo? La integral. A ver, Javier Moreno, ¿qué es lo que estoy graficando yo? Javier, ¿sí está ahí? Si quiere Sí, puede señor, sí, escribir señor. en el chat. Sí, es que está mirando el código. ¿Repites, porfa, que no te escuché bien? Es que estaba observando el código. Pues es que está graficando como el cambio de la función a medida que aumentan los intervalos de n, ¿no? O sea, estamos O sea, graficando por la integral, no el error, ¿sí o no? Y lo que ujú, queremos ver es cómo se comporta el error. Entonces, ujú. para escribir cómo se comporta el error, entonces lo que tenemos que hacer es imprimir no la integral, sino la diferencia de la integral con el valor que yo espero. Recordemos que para este caso que estamos probando, lo que esperamos es que el valor exacto sea 2.0, sea la integral de entre 0 y pi del seno de x. Y entonces aquí tendríamos que hacer lo que hacemos siempre, f(abs) del exacto menos esta cosa sobre el exacto, me falta aquí un paréntesis, exacto, también se puede escribir para, si no les gusta escribirlo así, se podría escribir como 1 menos integral de trapezoide sobre exacto, también da igual. Aquí lo importante es que exacto no valga 0, porque estaremos dividiendo por 0. Y ahora este código es el que vamos a recompilar, y ahora este código sí nos estaría imprimiendo el error, que es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa cuánto está dando realmente, sino qué tan cerca está. Voy a compilar de nuevo, voy a correrlo, y ahora sí nos está saliendo un error. Voy a borrar el de datos.txt, voy a redireccionarlo y voy a pintar para que ustedes vean cómo se comporta el error. Entonces, de nuevo, es algo que está disminuyendo con el n, no lo vemos bien, necesitamos poner logaritmo. Y miren que al tener logaritmo tanto en el eje X como en el eje Y nos da una línea recta, prácticamente, una hermosa ley de potencias, ¿sí o no? Y si ustedes quieren ver si esa es una ley de potencias, con qué intervalo, entonces podemos hacer un fit, y lo hago a propósito para que ustedes vean cómo hacer un ajuste en GnuPlot y quede grabado. Entonces voy a suponer que esto es una constante por x al cuadrado más b por x más c. Vamos a decir que tiene 3 parámetros, eso es bastante. Y vamos a decir fit, creo que la sintaxis es así, f de x y datos.txt vía los parámetros a, b, c. Y aquí entonces GnuPlot me está botando cuáles son los valores. Miren que A, B, adiós súper chiquito, pero los errores son grandes. Entonces, más bien hagámoslo diferente, voy a redefinir. Yo ya sé que esta vaina es una potencia, entonces voy a escribirla como A por X a la B. Y más bien voy a preguntarle cuál es ese exponente de X. Profe, Ese yo tengo exponente una B. duda. ¿Sí? ¿Por qué en el renglón 16 pones 1 menos sin trapezoide? ¿Sabes? ¿Por qué 1 y no 2? Ya te digo. Listo, ya me dio acá. Tú me estás preguntando acá en el código por qué pongo 1 menos esto. Entonces lo que yo hice fue simplificar, lo voy a escribir aquí arriba, lo que yo hice fue simplificar esta expresión. Tengo exacto menos numérico sobre exacto. Y si yo simplifico esta expresión sería exacto sobre exacto menos numérico sobre exacto, ¿cierto? Y esto me da 1 menos numérico sobre exacto. Porque recuerda que esto es el error porcentual, aquí ya no estamos hablando
O sea, el error porcentual es qué tanto me alejo yo de 1, de 100% respecto a lo que yo esperaba. Si estos dos son iguales, esto me da 1, y entonces el error porcentual es 0. Pero es Sí, simplemente una forma diferente de escribir lo mismo del mismo error porcentual. ¿Está bien? sí, profe, gracias. Profe, Listo. una pregunta, ¿para qué sirve la función fapps? La función fapps es la función que nos saca el valor absoluto de números flotantes, de números Ok, que tienen decimales, digamos. Si usted listo, le pone solamente apps, eso es solamente para enteros. listo, gracias. Ujú. Bueno, entonces mira que yo le hice el ajuste a esto, y en el ajuste me dijo que el coeficiente que multiplica la función pues tiene este valor con un error supremamente pequeño, mientras que el exponente es -2 con un error supremamente pequeño. O sea, lo que habíamos dicho que el error decrecía con h al cuadrado o con l a la -2, pues es completamente cierto. Y si yo ahora hago un plot acá y le pongo la función f de x, with lines, voy a poner que me pinte los datos solamente con puntos. Line wine 2. Miren que, no, los punticos no se ven casi. Va a decir pt4.size3. Miren que entonces ahí está perfecto cómo está decreciendo nuestro error en función del número del número de intervalos. Y pues claramente ustedes pueden ver que la predicción teórica de que esta vaina iba como n a la -2, pues está muy bien representada en estos datos, ¿sí? Entonces es cierto y queda calibrado. Y lo último que uno podría hacer es como de pronto empezar a exagerar, a ver si de pronto puede encontrar acá el error de truncamiento, si en algún momento empieza a atacar. Entonces esto era 1 millón, esto es 10 millones, 100 millones y 1000 millones. Ese todavía no hace un integer overflow. Vamos a recompilar. Vamos a correr. Quiero ver qué nos da. Se va demorando cada vez más, ¿no? Obviamente. Voy a hacer una trampita acá. No hagan eso todavía, después vamos a aprender qué es eso. Pero ustedes ya pueden ver acá que si ven que el error no sigue decreciendo, miren, iba a -3, -5, -7, -9, -11, -13, muy bien, pero después ya no pasó a -15, pasó a -14, luego pasó a -13, o sea, ya se empezó como a estabilizar en esa zona, ya llegamos a lo más pequeño que podríamos obtener en error, y miren que incluso ahora empezó a aumentar, o sea que definitivamente, y quiero que lo vean, aumentar el número de puntos, o sea, disminuir arbitrariamente el h, no les va a ayudar a ustedes a mejorar el error. O sea, hay un límite para eso, y siempre trato de recalcarles que eso ocurre en los computadores, porque si ustedes piensan que simplemente en los computadores el error es solamente el error matemático, pues van a caer en problemas en algunos momentos de su vida por pensar eso, que es erróneo completamente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de determinar cómo esos valores para los que el error empieza a crecer? Sí, pero se supone que tú conoces el error matemático, entonces tú lo que haces es, básicamente, digamos, digamos que la idea es ver esa vaina al final del curso, pero digamos lo que uno hace es decir lo siguiente. Uno dice, bueno, el error total es igual al error numérico, más bien el error matemático, ¿sí? Más el error de truncamiento. Normalmente el error matemático es como una constante sobre n a la alfa, por ejemplo, o sea, un exponente positivo, así como está escrito, o sea, decrece con el número de intervalos. Y si fuera así, ¿verdad? Todo el error pues sería una berraquera, pero no es así. Más el error de truncamiento, y en los casos normales el error de truncamiento se simula como más o menos la precisión de la máquina por la raíz cuadrada del número de pasos. O sea que este man decrece, pero este man crece, o sea que la suma hace algo así. Entonces uno puede, conociendo el error matemático,
o sea, conociendo estas constantes, o por lo menos su orden de magnitud, por ejemplo, en este caso sería alfa igual a 2, uno puede pues derivar, ¿no?, esta vaina, igualarla a 0 y con eso se obtiene cuál es el n óptimo y el mínimo error que puede obtener. Entonces eso le puede predecir a uno cuánto es el n más óptimo que es. Y si uno no puede hacer eso, si uno no conoce esta parte teórica matemática, porque es un algoritmo muy complicado y bueno, no se puede deducir o lo que sea, pues uno tiene que hacer ese tipo de estudios que estamos haciendo acá, que es empezar a variarlo y ver, eso es como calibrar el algoritmo, ¿listo? Entonces quiero que vean ahora los datos, me falta hacerle setlog xy, y miren entonces qué bonito se ve como el error empieza a decrecer matemáticamente por esta zona, como ustedes pueden ver, pero luego llega un punto en el que empieza a crecer el error. Entonces aquí no tiene sentido, digamos, que uno se vaya más de 1 millón o de 10 millones de pasos, irse más allá, empieza a crecer, que es precisamente lo que decíamos aquí, ¿no? El error empieza a decrecer, el error empieza a decrecer y luego empieza a crecer. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Profesor, una pregunta. Sí. Si yo digamos quisiera que imprimiera el valor aproximando al siguiente número, o sea, digamos, yo sé que saca 1,99993, pero quiero que lo imprima como un 2. Pues puedes hacer la trampa y decirle a Ciaout que no imprima tantas cifras decimales, sino que imprima solo 3 cifras decimales y entonces él va a aproximar. Pero es ocultar la información, ¿no? Ok, sí, señor. Sí, pero entonces uno simplemente le dice que imprima con menos cifras decimales y entonces, oh, me está dando bien. Sí, Ok, señor. listo, muy bien. Bueno, entonces para que les quede claro, el error decrece, se estabiliza en un punto y luego empieza a crecer otra vez. Y eso siempre va a pasar. Listo. Entonces ahora adivinen cuál es el método que va a venir a ayudarnos a que esto decrezca aún más rápido. ¿Se acuerdan cuál fue el método que utilizamos en derivación numérica que cogía un método normal como la derivación central y lo volvía aún mejor? ¿El de Richard? Richardson. Extrapolación Eso. directa. Exacto, entonces vamos a hacer lo mismo acá, porque esto también se puede hacer aquí. Y entonces aplicamos exactamente lo mismo. Aquí no está la fórmula, entonces tienen ustedes que... Ah, no, mentira, sí está acá. Entonces yo no me acuerdo, pero eso creo que era... Creo que alfa era igual a 2, entonces 4 nos queda un tercio. Entonces queda así. Si ese alfa que está acá en esta fórmula, aquí está la otra manera de escribirla, la interpolación esa, de Richardson, de la extrapolación, perdón. Alfa aquí vale 2, o sea, esta cosa acá es un 3. Y ahora lo que quiero es implementar eso, la extrapolación de Richardson para coger este mismo método de derivada de integral por trapezoide y mejorarlo aún más. Entonces vamos a volver acá, vamos a crear otra función que se llama exactamente igual, integ trapezoid, pero Richardson, y tiene los mismos argumentos. De todas maneras es una integral que va desde a hasta b y recibe un n, pero obviamente la implementación numérica de esa función pues va a ser un poquito diferente. Y entonces es bien corta la implementación, de hecho. Vamos a pedirle a alguien que lo haga. Y ese alguien, es que yo no me acuerdo a quién le dije, creo que Juan José ya le había dicho. Vamos a mirar los que están acá más bien. Los asistentes. Y Víctor Alfonso, yo le había pedido que escribiera código. No. Listo, entonces bienvenido, Víctor Alfonso. Creo que usted ya está muy juicioso en Fluids, ¿cierto? Me toca buscar su... Víctor Alfonso, ¿cuál es su usuario en Fluids? ¿B Paredes? B Paredes 15, listo. Entonces, B Paredes 15, por favor, escribir
la implementación de la función integ trapezoid Richardson. Para eso todos tienen 15 minutos, discutan entre ustedes y todo eso, pero 15 no, vamos a hacer máximo 10 minutos porque este es el momento que me toca ir a acostar a la niña. Y pues nada, escriba eso para ver cómo lo puede hacer. ¿Listo, Víctor? Entonces adelante, por favor. Ahí, ¿cuál sería H? El número de intervalo. Sí, ahí sería. ¿Sí? No, Ok. H O es sea, B menos A lo- sobre N. O sea, el delta X en este caso. pero en cuanto a la extrapolación de Richardson, Sí, sigue ¿cuál siendo el sería phi de mismo. H? Phi de H es la función del Es trapecio, la, ¿sí? sí, es la función de X, o sea, es simplemente f de X. Oigan, Ok. y si definimos h arriba en la función de arriba, ¿toca volverla a definir o sale No, ya de una vez? Sí, toca volverla a definir, ¿Cómo es? ya que son diferentes funciones. Todo bien. No, 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 es que lo que tiene que hacer ahí es calcular la integral de un X cualquiera medios más eso. Ah, ok. Ok. O sea, por un tercio de esa resta de Richardson. Ok.
Víctor, también por favor, después de hacer eso, implemente la impresión de ese error, calculando, digamos, la integral con la extrapolación de Richardson, para que nuestro programa ahora imprima las dos cosas, tanto el error normal como el error con Richardson, y podamos graficarlos. Gracias. Oigan, como que todo el mundo Sí. tiene seleccionado el Fluids, entonces, ¿para qué lo digo? No, lo borraron. Control Z. Víctor dijo que estaba perdido. Sí, es que ahí no estás llamando la función mal, porque H medios te lo va a coger como A.
O sea, la función necesita tres parámetros y ahí solo definiste el A, el primero. A mí me está dando mayor el error por Richardson que por la normal. Va a ser lo mismo. Parece que está editando. A mí también me dio un error re grande, ¿no? Como de 6, como de 0,6 o algo No, así. pues es que a mí me baja el orden de magnitud del error. Bueno, no, me lo sube como un, no sé, un decimal, no sé. Uy, no, o sea, Eh, yo creo que mi código está mal.
Parece que no está editando. Listo, chicos, ya volví. Por favor, me confirman que me escuchan. Sí, Sí, sí. señor. Confirmo. Bueno, vamos a mirar el código. Ajá. Entonces dice, a ver, Richardson, ese no compila porque Richardson toca ponerle un tipo de datos. Si estás declarando la variable, tienes que decirle el tipo de datos de la variable. Entonces, Richardson igual, integrar trapezoide, pero es que H, ¿quién es? Y mira que integrar trapezoide requiere A, requiere B, requiere N. Entonces no estás adaptando la fórmula a la implementación local. Entonces aquí tendrás que decir integrar trapezoide A, B, y H tú no lo estás enviando, tú estás enviando es N. Entonces si tú quieres que H sea más pequeño, tienes que enviar 2 veces N. Y eso implica un H igual a la mitad. Más, bueno, este operador no existe en C++, asterisco, asterisco. Entonces vamos a simplificarlo si vamos, ahí es cuando no tiene, o sea, no podemos a veces como escribir literalmente todo lo que está ahí porque no necesariamente es cierto. Y esto al final se puede simplificar como 4/3 de la función evaluada en h medios menos la función evaluada en h sobre 3, ¿cierto? Eso es lo que dice esa vaina. Entonces aquí podríamos decir que esto es igual a 4 por esto. Ya no edites más, por favor, ya no edites más. 4 por esto, voy a quitar todo este factor multiplicativo. Profe, disculpa, ¿podrías compartir pantalla, por favor? Es Sí. como estás grabando, es para que se vea, por favor. Listo. Entonces, present now, detalle screen. Aló. Listo. Entonces, lo que decía es que esto se puede simplificar de esta manera, la fórmula. Y entonces esto sería 4 menos integral de trapezoide y de nuevo. O sea, no pueden ustedes simplemente pasar la fórmula y ya, porque nosotros no tenemos exactamente la misma implementación. Aquí tocará llamar otra vez integral de trapezoide con A, B, y como en el mismo número que nos produce el mismo H. Y después todo esto sería sobre 3. Y retornamos Richardson. ¿Ok? Entonces esta sería la implementación que tendríamos. Y voy a ir aquí arriba. Y ahora voy a escribir esto así un poquito más bonito. Y entonces aquí le ponemos Richardson. Y listo. Ya tendríamos, entonces estamos comparando la exacta normal, la de Richardson por trapezoide y vamos a ver cuánto nos da esta cosa. Entonces, bueno, bien, pues, digamos, tratar de escribir más o menos lo que nos decía la fórmula, pero pues tenemos que adaptarlo a las interfaces que tenemos nosotros acá, ¿no? Porque H no existía, entonces no podemos llamar a una función simplemente como integral trapezoide H porque él no sabe quién es H, él lo calcula localmente. Y realmente la función integral trapezoide recibe 3 argumentos, no uno. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque uno debe adaptarlo a la interfaz que uno está implementando. Entonces, bueno, después de tener esto, vamos a compilar. Vamos a compilar. Le doy a .out. Ahí están saliendo los dos y el de Richardson está saliendo gigantesco, ¿no? El error. Sí, a mí me salió igual. Muy grande. Sí, todo. No se está pasando con el Entonces les está pasando lo mismo. Entonces, vamos a ver si lo hicimos bien. 4, no sé qué, A, B, 2N, listo. Más intec trapezoide A, B, N. Y todo esto sobre 3. Return Richardson. Hoy por si acaso voy a hacer una pruebita aquí afuera. Este 3, cout, integ, trapezoid,
Richardson, Xmin, Xmax, y quiero ver, digamos, con 100. ¿Será que lo que tenemos que variar es, digamos, no el número, sino el ancho de cada intervalo? Entonces vamos a ver, X. lo que quiero ver es cuánto me da esto. Señor, ¿Será que hay que usar Richardson pero con el delta X? pues es que la integral nos está dando 3.33, ¿sí? Entonces claramente nunca nos va a dar con Richardson. Y si le pongo 1000, o sea, por alguna razón a Richardson le está dando la integral esto. ¿Será que nos estamos olvidando de algo acá? Si le pongo 1000 y lo corro, sí, definitivamente Richardson estaba obsesionado con que eso le dé 3.333333. Eso tiene una pinta de ser... A ver, ¿cuál podría ser el error en Richardson? Voy a abrir un momentico lo que hicimos la vez pasada. El de diferencial, a ver si lo tenemos implementado igual. 4 por xh2 menos derivada central por xh. Sí, la misma vaina. Sobre 3 todo. Aquí. Richardson 4 por integral de trapezoide de A hasta B, pero con 2n pasos. Y eso implica que h es la mitad. ¿Pero no sería menos? Espérate un momento. Sí, el de derivadas menos. Ahí lo que está Aquí. haciendo Richardson es como sumar la integral, Sí, tener la es un integral menos. y le suma 4 tercios la integral. O sea, 2 más 4 tercios, creo. Sí, pero entonces según la expresión de Richardson, lo que dicen los compañeros es verdad, es con un menos. Entonces aquí era con menos en Richardson. Y ahora vamos a compilar, muchas gracias, sí, ese es el error. Sí, estoy casi seguro. Entonces compilamos. Corremos. Y ahora sí está insistiendo con que eso es 2. Muy bien. Entonces ahora sí el error da súper chiquito. Y entonces ahora voy a quitar eso que había puesto antes, esa impresión. Y vamos a hacer ahora sí nuestro código completico. Entonces compilo. Voy a borrar el archivo datos.txt porque lo voy a actualizar. Y corro. Lo guardo ahí. Y ahora, a ver, ahí va terminando. Se demora un poquito, ¿no? Porque estamos haciéndole hasta muchísimos datos. Se demora como el doble más o menos de lo que se demoraba anteriormente. Tenemos dos funciones y la segunda Richardson llama 2 veces a nuestra función. Se demora como el triple. Le vamos a dar 10 segunditos más hasta donde llegue. Ustedes espero poner a correr en sus computadores. Yo lo que quiero aquí es dibujar. Ya lo que nos da. Entonces lo voy a patar acá. Voy a llamar a Genoplot. Vamos a pintar esto. Y le voy a decir que pinte otra vez datos txt, no lo tengo que escribir. With line points, de 5, digamos. Point size 3 también. Pero aquí ahora le hizo usando 1 y 3. ¿Cuál fue el error? ¿Cómo así? Creo que quedó mal escrito esto. Ah, esto no escribió nada. Ah, es verdad. Me toca hacer un cambio para que él vaya escribiendo. Como le puse un slash, en eso lo imprime hasta que termina todo. Te lo voy a poner aquí std en line para que vaya imprimiendo cada vez que le llega la instrucción. Compilo. Corro. Me va a decir que no lo puedo sobreescribir, entonces ahora sí lo corro.
Vamos a darle 10 segundos de ejecución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a ir a Genoplot y vamos a decirle que haga el logaritmo de X y Y, y ahí están. Ustedes pueden ver entonces que Richardson, que es el color verde, da una aproximación muchísimo mejor, ¿cierto? De hecho, decrece más rápido. Ustedes pueden ver que la pendiente de la recta verde al inicio es mucho más inclinada, entonces decrece más rápido. Llega al mínimo posible, que es básicamente la precisión de la máquina en Double, 10 a la menos 15 más o menos. Y luego pues empieza a subir por los errores de truncamiento, ¿cierto? Entonces, pues obviamente de nuevo Richardson es una aproximación que es muy buena, nos permite utilizar n's bien pequeños. Miren que básicamente con utilizar 10 intervalos nos da un error casi de 10 a la menos 6%. Entonces es una cosa que funciona bastante bien. O que eso depende obviamente de la función, ¿cierto?, que estemos utilizando. Esto no es para todo el mundo. Estos exponentes de la ley de potencias pues sí van a ser los mismos, pero las coeficientes de estos errores, como los puntos de intersección de esas rectas, sí van a depender como de las funciones que estemos utilizando. Entonces, bueno, eso por una parte. Ahora, otra cosa que quiero que aprendan es cómo hacemos para decirle a Richardson cuál función integral. Digamos que yo voy a crear aquí dos funciones, f y g de x, y voy a definir g de x como el coseno, por ejemplo, o no, o como un polinomio, no importa. O sea, lo que quiero decir es que estamos definiendo dos funciones. Digamos x por x, x al cuadrado. Y ahora yo quiero calcular la integral, pero utilizando la función g. Entonces tengo dos opciones. Me tocaría venirme aquí a integral trapezoide y en vez de f ponerle g, ¿cierto? Y si quiero después volver a calcular con la función f, me tocaría volver acá, editarlo otra vez y ponerle f. Y si quiero con g, volver acá y editar. Entonces eso no funciona muy bien. Lo ideal sería más bien pasar a nuestra función de integración el puntero de la función que queremos, el nombre de la función que queremos integrar. Cuando ustedes pasan el nombre de una función, esta cosa, integ trapezoid, esto es eso se llama un puntero, que es básicamente la dirección de memoria en donde empieza esa función. Entonces es una dirección toda rara, es un número como 0xAB009 no sé qué, es una dirección de memoria. Y entonces anteriormente en C++ uno le enseñaban que para pasar punteros de funciones pues uno tiene que utilizar esa sintaxis. Yo quiero integrar funciones así como estas dos, que retornan un double y reciben un double. Entonces la forma de escribir ese puntero es horrible, mira. Se tiene que escribir algo así, double, que es lo que retorna. Aquí le pongo un asterisco, lo llamo fptr como puntero de función. Luego le pongo aquí double, que es lo que recibe. Si ustedes se dan cuenta que estamos diciendo que queremos integrar, que le vamos a pasar un argumento que es una función que retorna un double, como estas. El nombre va a ser un puntero, como les acabo de decir, el nombre de una función es un puntero, entonces toca ponerlo explícitamente con ese asterisco. Eso no es una multiplicación, eso es una indicación de que eso es un puntero, una dirección de memoria, y después se pone lo que recibe. Esta sintaxis es horrible, chinos. ¿Sí? Es la que se utiliza normalmente si ustedes buscan en Google punteros de funciones, es la que se utilizaba en C++ antiguo, porque esto viene realmente desde C, pero es un poco enredada. Y entonces en C++, pero estándar 11, uno puede escribir acá using, crear un nuevo tipo de datos, fptr, igual, y uno le dice, yo quiero decir que en todo lado donde yo escriba fptr realmente es como un puntero a función que retorna double y recibe double. Si yo pongo eso aquí en mi código, yo simplemente vengo acá y en vez de poner todo este rollo tan raro, le pongo fptr, ¡pum! O sea, le estoy diciendo, oiga, le voy a pasar un tipo de datos fptr que lo definí aquí arriba, y ese objeto se va a llamar fun. Entonces, vengo acá abajo, actualizo mi declaración fptr fun, y entonces aquí, en vez de escribir f, le voy a poner fun, que es como de función, fun, listo, ya pasó la función, y con esto yo ya puedo llamar aquí a trapezoide de la siguiente manera. Simplemente llego y le escribo, venga trapezoide, quiero que integre desde xmin hasta xmax con estos n pasos y quiero que integre la función g.
o quiero que integre la No. función f. O sea, simplemente le cambio el ¿No, nombre no aquí. es fun? No, fun es el nombre local. Recuerden que esos nombres fun son nombres locales dentro de la función trapezoide, por ejemplo. Pero acá yo lo llamo con la función que yo quiero explícitamente integrar. Entonces, cuando le pongo g, él localmente la función integral trapezoide convierte a fun en g. Si le pongo aquí f, convierte a fun en f. ¿Listo? ¿Entendido? Listo, entendido. Ok, entonces digamos que aquí yo le puedo ir cambiando. Y a Richardson también tendríamos que actualizarla y ponerle g. Y entonces se vuelve que las funciones se vuelven también argumentos. Entonces a Richardson simplemente le pondríamos fpptr fun también localmente. Y entonces en Richardson tendríamos que venir fpptr fun. Y acá, pues llamamos a nuestra función trapezoide con esa función que queremos integrar. Y mire que los cambios no son muchos realmente, son bien cortos. Les quise mostrar cómo se escribían anteriormente los punteros de funciones y les quise mostrar cómo se compilan, cómo se escriben actualmente. Pero esto implica que se tiene que utilizar C++11. En el compilador tiene que poner "-std igual a C++11 para que esto compile. Vamos a ver si lo hice bien porque yo siempre olvido esta sintaxis. Voy a borrar el archivo datos.txt. Profe, ahí en el de Richardson le pusiste la F como fuera del argumento. Déjame ver. fptr fun. Ah, sí, señor, gracias. Fun. Ah, sí, muchas gracias. Esperemos que esta cosa se actualice aquí localmente en mi disco. Vamos a compilar. Mira que si yo lo compilo así nomás, él me va a generar un error. Me dice esperando no sé qué before fun, la línea 10, o sea aquí, por esta zona, él no entiende esta sintaxis. Y yo espero estarla utilizando bien. Voy a mirar si la estoy utilizando bien. Numerical Integration, fptr, using fptr, sí la estoy utilizando bien. Entonces, ¿por qué él no entiende eso? Sí, él no entiende eso. Ahora dice que error too many arguments, double integral trapezoid Richardson, double int. Creo que no cambié aquí en Fluids esta declaración. Sí, aquí está cambiada. fptr fun. Y me falta, no, aquí está bien. Listo. Entonces él está perdido y es porque yo necesito utilizar el estándar 11. Y cuando utilizamos el estándar C++11 todavía sigue peleando. Es que aquí, a ver, en integ trapezoid Richardson hay una n. Pero es que le falta una coma en Richardson. A ver. ¿En dónde? La declaración arriba. Ok, déjeme ver. Acá. Ah, no. Sí, o sea, faltaba declarar doblado. O sea, por alguna razón me lo había tirado. Tal vez en una edición múltiple que hicimos entre varios se dañó. ¿Ves? No está tal. Ay, pero qué. Todavía no ha llegado la actualización. No, pero yo no tengo ese código. Double A, double B. Por favor, en este momento no copien ni hagan nada, que es que se me está volviendo loco. Tienen seleccionados un montón. Por favor, cuando seleccionen, deseleccionen después de haber copiado. Vamos a ver si ahora sí se desincronizó. Yo no tengo eso. La línea 10. Double B. Vamos a ver qué versión es la que tengo aquí localmente. Double A, double B, internet, tin, tin, tin. Está mal escrita. Double integral soy. ¿Qué? Double A, double B, int, n. Es que no se me está sincronizando. Ese es el problema. Algo está pasando con la sincronización.
A ver si ya se está sincronizando o no. Esperamos unos segundos. Miren que no, es que miren lo que está pasando. Localmente yo tengo esta copia que tiene un error acá, ¿sí? Que no es lo que yo tengo escrito acá. Es como si yo no estuviera viendo realmente lo que está pasando en el archivo de Fluids. Voy a volverlo a abrir. Como Fluids ya no quiere sincronizarse apropiadamente. FTPR no. Ya darle un enter a ver si me sincroniza la línea. No, a mí me parece algo diferente a lo que está allá. A ver. Me están volviendo locos ustedes dejando toda esa vaina seleccionada ahí sin que yo pueda ver bien. Entonces, vamos a matar Lumatic. Que están corriendo dos. Listo. Vamos a volvernos a unir. Y si no, pues me toca hacerlo aquí localmente porque ya estaremos gastando mucho tiempo con esta vaina. Entonces, numerical calculus, integration, y aquí ya está la que está maluca. Listo. Entonces esto es int n, fptr font. Voy a quitar todo esto. Vamos a mirar qué me está apareciendo localmente. Todavía no se ha actualizado. Todavía no. Todavía no. Démosle 2 segundos más y si no. No, definitivamente hay un error. Entonces lo va a hacer localmente. Va a matar todos esos Flumatics. Voy a hacerlo localmente. Y después se sincronizará. Entonces va a abrir el Emacs. Aquí está, espero que todos lo puedan ver. Aumentar un poquito la fuente. Entonces aquí era este error que no se podía sincronizar. N, fptr. Y que esa bobada era, pero que como no se sincronizaba, pues no la podía ver ni arreglar ni nada de esas cosas. Entonces ahora sí voy a compilar. Listo. Después de compilar, miren, si lo compilo sin el estándar C++11, bueno, este lo soportó porque por defecto lo utiliza, pero dependiendo de la versión del compilador uno debe ser explícito. Y yo lo corro y miren que ahora todo se dañó. Ah, no, mentiras, esta es la función G, ¿no? Ahora digamos que queremos que integre a F. Claro, el exacto cambió, ¿no? Entonces el error va a ser completamente diferente. Hagámoslo otra vez con F. Compilamos. Corremos. Y ahí tenemos pues, nuestros comportamientos. Entonces tenemos el error, va disminuyendo igual que antes. O sea, la idea de esto es que ustedes vean que uno también le puede pasar funciones
Y pues como ejemplo, digamos que si ustedes tuvieran una función que sería como double h, pero recibe un entero, m, entonces si quieren declarar algo parecido a esto que está acá, ustedes lo que tendrían que hacer es declarar como o del PTR o lo que quieran, double, esto es lo que retorna, pero acá en vez de poner double, ponen int, porque eso es lo que está recibiendo la función, ¿sí? Entonces tienen que básicamente no poner el nombre, sino poner qué retorna y qué recibe. Y si recibe dos cosas, dos enteros, por ejemplo, entonces aquí le ponen int, int. Y con esto están declarando punteros a función de una manera supremamente sencilla. Entonces esta es la forma en la que uno puede hacer punteros de función. Y les recomiendo que se devuelvan en el tiempo, vayan a la parte de derivación numérica e implementen punteros de función ¿para qué? Para la parte de la derivación numérica. Entonces poderle decir que integre cualquier cosa o que derive cualquier cosa, cualquier función que uno quiera con este tipo de argumentos. Vamos a volver a la presentación. Entonces sigue corriendo ahí para pararlo. Vamos a volver a la presentación. Y les quiero hablar, bueno, aquí hay unos ejercicios, la idea es que ustedes utilicen pues ese tipo de cosas para hacer estas integrales. Miren, por ejemplo, que hay una integral aquí indefinida que va desde 0 hasta infinito, entonces miren a ver si la pueden rescalar para que sea en rangos finitos, o si no les tocará hacer pues infinitos pasos, que no tiene sentido. Y quiero hablarles rápidamente de la regla de Simpson. La regla de Simpson lo que hace es que ya no se aproxima por una línea recta, sino que ahora se aproxima pues por una parábola. O sea que nuestra interpolación lineal ahora se mejora por una interpolación cuadrática. Simplemente es eso. O sea que Simpson va a ser exacto para funciones que son cuadráticas, ¿no? Obviamente. Y trapecio va a ser exacto para funciones que son rectas. Entonces tenemos aquí un nuevo orden en Simpson. Cuando uno se hace esa interpolación, pues requerimos estar como en la mitad del intervalo, no solo entre A y B, sino también en la mitad, porque necesitamos estos 3 puntos para calcular la interpolación. Uno saca los parámetros de la interpolación y finalmente pues obtiene que la integral se puede aproximar entre A y B, entre un intervalo pequeño A y B, de esta manera. B menos A sobre 6, F evaluado en A, F evaluado en B y F 4 veces F evaluado en la mitad. Eso sale de la interpolación, de sacar los parámetros de la parábola. Y el error, miren que el error va como B menos A la 5. O sea que si hacemos esto n veces, el error va a ir como H a la 4. O sea que esto es impresionantemente bueno comparado con trapecio, porque si en trapecio yo disminuyo por 10 el H, el error disminuye en 100. Pero si en Simpson yo disminuyo por 10, el error va a disminuir en 10.000. Entonces, una cosa que es muy buena. Ahora imagínense poner Simpson y meter Simpson con Richardson. Entonces sería aún mejor. Entonces, después de uno aplicar esa integral a un intervalo AB partido uniformemente, pues uno llega a estas fórmulas, a esta fórmula que le describe cómo calcular la integral de Simpson. Yo les voy a mandar a ustedes hoy de tarea que hagan un programa que haga la integral de Simpson. Les quiero hacer una pregunta, yo no recibí información exacta si nosotros tenemos o no tenemos clase la próxima semana, al menos el miércoles. ¿Ustedes saben algo? No, señor, pues oficialmente no hay clase, pues según el comunicado 2 de la rectora. Perfecto, entonces digamos, vamos a asumir que no hay clase y entonces esa tarea será para entregarla el lunes después de Semana Santa, ¿entendido? ¿En grupos, profe? Sí, en grupos también. Entonces son varias cosas, no solamente va a ser implementar Simpson, sino comparar Ok. Simpson con trapezoide. Y pues bueno, y también que implementen Richardson con Simpson. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces ustedes van a ver que Simpson es muy impresionante, pero Simpson es un simple caso de un montonón de reglas que hay. Hay un montonón de reglas como que se llaman las fórmulas de Newton Codes. Esas fórmulas de integración dependen, digamos, de cómo haciendo la interpolación entre los datos y pues van cambiando. Si uno tiene esta fórmula, digamos, esa es la aproximación del trapezoide. Si uno tiene esta, se le llama la de Simpson 1/3. Eso depende en donde uno se pare para hacer los cálculos de esa parábola. Hay otra que es más grande, pero miren que esta tiene un error que va como h a la 7, buenísimo, pero también implica que uno tiene que evaluar la función muchas veces, ¿sí? Ya en 5 puntos dentro del intervalo AB, intermedio. Entonces,
Esto ya implica mucho más cálculo computacional, porque obviamente a uno no le van a salir cosas tan buenas H a la 7 con poco esfuerzo computacional. Entonces eso va costando. Estas son las cerradas, porque estamos en un intervalo que incluye los dos límites. Tenemos otras que son abiertas porque, no me acuerdo porque es que estas se les llama abiertas, pero creo que es que no se incluye uno de los límites. O sea, solo se incluyen puntos internos, no se incluyen los puntos límites, las fronteras. Hay un montonón. Y bueno, aquí hay otros ejercicios para que ustedes practiquen donde va a salir la tarea. Y también hay librerías que permiten calcular esto con algo que es aún más preciso que todo lo que hemos hecho, que se llama las cuadraturas de Gauss, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden ir a esa página web donde está la GNU Scientific Library, hace todo lo que ustedes ven acá, o sea, no solamente calcula integrales, sino que tiene todo esto, ¿sí? Y todo esto, o sea, es realmente una librería matemática muy poderosa. Esa librería matemática, entre las cosas que incluye, tiene numerical integration con muchísimos algoritmos, porque lo que hemos visto acá es simplemente como un overview muy, muy pequeño. Todos estos algoritmos se han formulado para hacer la integración numérica mucho más precisa y también, digamos, en integrales que son de funciones que oscilan demasiado o integrales impropias y todo eso. Entonces aquí está un ejemplo del programa. La GCL está hecho para sintaxis de C. Entonces, bueno, uno se estrella un poquito, yo por eso no la quiero meter, pero les quiero mostrar que cuando uno utiliza la GSL acá, la GSL le bota unos datos que son buenísimos. Miren que cuando uno utiliza la GSL para integrar, por ejemplo, en este polinomio que se le envió acá, el resultado era -4, exacto, el resultado que dio la GSL fue pues ese número que está ahí, -4, 0, el error, digamos, estos algoritmos le interpretan, o más bien, le calculan uno también el error, eso es muy bueno. Entonces el error estimado es el que está ahí, que es del orden como de 10 a la -12, -13, y solo utilizó 8 intervalos, o sea, utilizando cuadratura de Gauss, que es lo que está utilizando este algoritmo acá, y solamente con 8 intervalos, o sea, muy rápido, realmente rápido, obtenemos una integral que está básicamente en la precisión numérica de nuestra máquina. Entonces ya cuando uno va a hacer cosas serias y quiere hacer integrales, uno ya realmente no debería quedarse pues solamente con Simpson y cosas así, sino que debería pensar en utilizar librerías. Entonces en esta presentación les quedan un montón de integrales para que hagan y se diviertan, algunas con aplicaciones numéricas, digamos ya en sistemas físicos, por ejemplo, calculando flujos y cosas así. Y pues bueno, la idea es empezar a practicar. ¿Está bien? Entonces, como resumen, vimos trapezoide, vimos Richardson con trapezoide, vimos punteros a funciones, y lo que les voy a enviar de tarea pues es que hagan también la implementación de Simpson con Richardson, y luego que hagan unas cuantas integrales para ver cómo es el error en todos esos 4 métodos en total que nos van a quedar a nosotros en función del número de términos, y poder ver cómo decrece el ajuste y además cómo crece también la cosa. Y eso es todo. Entonces con Profe, esto hemos terminado el cálculo numérico. profe, ¿la máquina virtual tiene GNUplot? Sí, la máquina virtual tiene GNUplot, sí señor. Profe, Sí, y también tiene GCL, me parece. es que intenté compilar con C++11 y pues no quiere funcionar. Me botó un error, no sé, muy feo. Déjame ver. Toca que lo copies. Escríbeme cómo lo estás compilando. Lo compilé exactamente como tú lo escribiste. ¿Y qué error está saliendo? Hay que copiarlo o mostrarnos la pantalla para mirar a ver. Pues si quieres te muestro la pantalla, es que en serio es un error Sí, muy largo. sí, sí. Normalmente en esos errores lo bueno es irse a la primera parte del error para ver el primer error cuál fue, porque muchas veces un error causa muchos otros. Y entonces uno empieza a corregir desde el primero en adelante. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para esperar a que nos compartas la tuya. ¿Ustedes están escuchando algún ruido de fondo o solo están escuchando mi voz? No ¿Cómo? sé si ya se está viendo. Solo la voz, profe. Solo la voz, listo. Ahorita lloró un montón la niña, lastimosamente, y también hay un montón de salsa. Eh, Xmi, bueno, en la consola por favor puedes ir más arriba. Más.
Aquí fue donde lo Ya, compilé. ya. Es que no está escrito el programa bien. Mira, en using fptr igual double double te falta punto y coma Ah, al final. ok, sí. Es eso. ¿Listo? Entonces no habías terminado el enunciado. Bueno, Pero, chicos. ¿sí será? No sé. Sí. Message file. Oh, no sé. No, es menos std, no simplemente std igual a C++. Menos Ok. std igual a C++11. Ay, Más. Ahora es más pequeño. Ese error no tiene sentido, pero yo le echaría la culpa al Windows Subsystem for Linux. ok. Hay que buscar si ese man sí define o no define MP. G++, menos st igual integral numérica. Sí, eso no tiene sentido. O sea, cuando incluimos a CMAT, queda incluida, definida esa variable MP. La única sería de pronto que lo está metiendo entre using. Expected Pues sí, unqualified ID, before. No, a mí me parece que ese compilador no está soportando el C++11. porque ahorita que Double. lo compilé me sirvió, o sea, antes de meterle lo de los punteros y eso. Sí, exacto. Eso quiere decir que probablemente la versión del compilador no es la 9. Escribe G++ espacio menos menos version. Ok, ¿qué más? Espacio, menos version. Y era la versión 6.3. Entonces estamos hablando de compiladores completamente diferentes. ¿Listo? Ok, Entonces, ¿cómo puedo conseguir la 11? no, pues no sé. Tienes que buscar. Yo no utilizo Windows. Entonces Ok, tienes que buscar. Y lo que estás buscando es la versión 9. Cómo instalar la versión 9 del compilador. ¿Listo? Eso es lo que tienes que ok, hacer. ok, Entonces listo. buscas así, how to install G++ 9 on Windows o System for Linux. Una vez así. Ok, Listo. Bueno, chicos, me toca ir a clase, a otra Vale, clase, entonces nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho y cuiden a sus familias. Hasta pronto. Hasta luego. hasta luego.